Ministro, ¿qué noticias tenemos respecto a las condiciones del clima, de las lluvias en el Ecuador? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un gran saludo a usted, a toda la audiencia que nos ve en el Ecuador. En efecto, el embate del temporal es bastante agudo en algunos casos, tanto en la costa como en la sierra. Acabo de venir en este momento de Guápulo, constatando personalmente la acción del gobierno central, de las distintas carteras de Estado. Ahí estaba el MIS, ahí estaba la Secretaría de Riesgos, levantando la información para generar rápidamente la atención oportuna. Quiero solidarizarme con Quito, con este aluvión que ha habido, este deslave que ha habido. Personalmente vi la casa de la familia Tomato, que se ha destruido, 11 personas. ¿Y las condiciones son muy complejas, ministro? Sí, están complejas, pero no de la gravedad, por lo menos en lo que se alcanza a ver, que he podido ver en otros lugares. Por ejemplo, en Loja, cuando estuve en Celica, o cuando estuve en Piñas. Ahora estuvimos este viernes en Milagro viendo el tema de las inundaciones. También sé que Juján está bastante complicado. Hace un par de semanas en Los Ríos, en Baba, en Urdaneta, siempre llegando con la gestión del gobierno, asegurándonos de que en territorio podamos llegar con esos servicios. Yo creo que nunca es lo mismo que esté simplemente la gestión que uno puede revisar a través de un informe a que los ministros estemos en territorio. Por eso me ve que estoy con ropa de territorio. Ahora vemos que está usted con ropa de actividad en territorio, como dicen ahora. Correcto, correcto. Pero la respuesta, la reacción del gobierno para atender a los afectados es importante. Es importantísima, sobre todo cuando muchas veces las alcaldías no llegan a tiempo. Yo acabé de venir de Guápulo, pero no lo vi al alcalde, no vi gente de la alcaldía ahí, digamos, con quien pudiera yo conversar. No obstante, sí estábamos nosotros, estaba mi viceministro. Lo mismo pasó en Esmeraldas. Lamentablemente tuvimos que ir nosotros allá después del derrame por el Sote, del deslave que causó el derrame por el Sote en el río. Estuvimos allá hace un par de semanas. Justo cuando nosotros estábamos trabajando fue cuando la candidata González me parece que le instruyó a la presidenta de la Asamblea para que vayan a sesionar allá, pero en verdad lo que fueron fue a una chupifiesta. Lamentablemente no estaban haciendo el trabajo. Yo lo exhorté al alcalde de Quinindé para que haga su trabajo. No importa si no lo hizo, nosotros ya lo hicimos y gracias a Dios hoy en día hemos podido llegar a más de 1.500 personas con ayuda decretada. Pero esa sensación de que nos estamos disputando los dolores para obtener votos, ministro. No se trata de disputarnos los dolores, se trata ojalá de sumar la gestión. Y el gobierno no puede esperar si es que los gobiernos locales no hacen su trabajo o no llegan como deberían. Nosotros sí tenemos que llegar y ahí estamos. Ok, vamos a ir con nuestro primer segmento preparado para esta noche. Tenemos una información y una referencia que nos ha preparado Belén sobre la seguridad. El próximo gobierno en primera instancia tendrá una ventaja, pues si todo transcurre con algo de normalidad podrá gozar de 4 años en el poder. Sin embargo, enfrentará varios desafíos, pero el principal es la seguridad. El 2025 inicia como el año más violento en la historia del país. Entre enero y febrero se produjeron 1.529 asesinatos, es decir, que alrededor de 26 personas mueren al día en nuestro país. Si esto se mantiene, Ecuador podría finalizar el año con 9.600 muertes violentas, superando las 8.248 muertes que se registraron en 2023, que ya se consideraba un número histórico y alarmante. Cualquiera sea el ganador, deberá enfocar seriamente sus esfuerzos en este tema, que es ya una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. El Ecuador, ministro, está sometido a este oscuro y criminal poder del narcotráfico. The Economist ha dicho que el Ecuador es un narcoestado. ¿Qué hicimos mal para llegar a este momento? Bueno, lo que dijo The Economist no fue que somos un narcoestado, sino que caminábamos hacia un narcoestado. Y esa era la foto que se tomó después de los más de 10 años de descontrol a nivel de seguridad, de haber contemporizado con las mafias, de haber abierto la puerta a través de las fronteras para que ingresen, digamos, personas que vienen a instalar carteles aquí en el Ecuador, de poner la tabla de drogas y tantas otras cosas que nos han llevado a nivel... ¿Se fue sumando eso? Se fue sumando, obviamente, eso sí es un hervidero. Y obviamente en un año nosotros no podemos remediar completamente la situación, pero el plan que hemos tenido y la acción que hemos tenido contundente, definitivamente de plantarle una cara con una voluntad política férrea por parte del presidente Daniel Noboa y Valiente, ha servido pues para nosotros tratar de contener, porque esto iba en una curva en ascenso mucho más grave de lo que ahí se pronosticó. Pero hay que ver también dos cosas ahí. Primero, el tiempo electoral que estamos. No hay que olvidar este vínculo indisoluble entre mafias políticas
y mafia y grupos delincuenciales organizados. He visto un video hoy día que está circulando, no sé si lo pudo ver, Andrés, Sí. terrible, donde hay un operativo de la policía en el que ingresan a una vivienda donde estaban persiguiendo a unos delincuentes de estos operativos que acaban de salir en el programa anterior. Y lo que vimos es propaganda política de una candidata, artículos de marketing político en medios de sobresillos de droga. Entonces, esto definitivamente es ese escenario Pero usted tiene confirmación para señalar que hay un Ahí están nexo. los videos. No, pero yo le pregunto si hay Sí. una confirmación de esos nexos. Por supuesto, pero que usted tiene que ver Ahora, que es nada de evidente esto es que el coincidencia. gobierno Nada de esto es coincidencia. Esas cifras que vemos ahí no son coincidencias. Lo que pretenden es desgastar al gobierno. En el gobierno de Correa no había esta violencia. Porque había la paz mafiosa, pues. Es que es tan sencillo como esto. Si los ecuatorianos pudiésemos ver que hicieron crecer un monstruo que se alimenta principalmente del narcoterrorismo, del narcotráfico, y nosotros estamos plantándole la cara, y hace un rato vimos, 3.5 toneladas de drogas se han capturado hoy, se han incautado en estos últimos días, con toda la acción del bloque de seguridad. Atraparon algunos objetivos de alto valor intermedio, y seguimos en esa acción. Lo que indefectiblemente pasaba antes es que se dejaba pasar la droga, como lo hemos dicho antes, un laissez-faire, laissez-passer ahí, donde deja pasar, yo me hago ciego, sordo, mudo, y no digo nada, y mantengo esa impresión de seguridad. Hoy que nosotros estamos atacando firmemente esas economías criminales, y las mafias políticas obviamente reaccionan y generan esta violencia. Violencia que es por disputa de terrorismo, y muchas de esas muertes violentas, ojalá se hubiera visto ahí, tiene que ver con esta disputa de territorios que se matan precisamente entre Ahora, grupos estas narcodelictivos. alianzas, estos acuerdos entre lo oficial y los carteles es una mecánica que se ha utilizado en algunos países. Quizás el de México es el más conocido. Por supuesto. Que convive el narcotráfico con el gobierno oficial. Yo no creo que pueda existir una coexistencia, porque ahí la factura la termina pagando el país y la terminan pagando nuestros niños. Acuérdense cómo pusieron droga en nuestras mesas con la tabla de drogas. Esa factura nadie la quiere pagar. Yo sí siento una vergüenza cuando hablamos de esa paz mafiosa creyendo que era una ilusión, creyendo que era una realidad cuando en verdad era una ilusión. Yo ahí tengo que decir que aplaudo la decisión del presidente, y vemos los esfuerzos, cómo viene la comunidad internacional, cómo estamos generando alianzas para generar estas capacitaciones, este fortalecimiento de capacidades de nuestra fuerza pública, sobre todo, no solamente de nuestras unidades de élite, el GIR, el GOE, el GEMA, sino también de nuestro personal operativo, ¿no? Pero como que da la sensación El eje de que preventivo. no pudieron, no Todo lo lograron, contrario. y es necesario traer a Eric Prince. Ese es el discurso perdedor que tienen y desesperado, creo yo, de pánico. Usted tiene que entender que nosotros siempre tenemos, en lenguaje de fuerza, usted tiene que siempre mantener las capacidades o superar las capacidades de su rival. Así es. Si usted se está dando cuenta que necesariamente el narcoterrorismo, que tiene financiamientos, por decirlo así, infinitos de las distintas fuentes de economías criminales, tienen armas a lo que quieran y recursos para gastar, tratan, como vimos en los chats mafiosos, de inclusive cooptar instituciones para manejar el lavado de activos, como lo veíamos con el tema de la superintendencia de bancos. Entonces usted se da cuenta que el vínculo entre los dos existe, y además que nosotros tenemos que tener la reacción inmediata que se ajuste a los tiempos en territorio, con personas que tienen experiencia en el tema, para que ayuden a nuestro eje preventivo, que son el primer bloque de contención, para que sepan lo que tienen que hacer en el momento adecuado. Ahora, estamos en desventaja. Ellos tienen mayores recursos, ¿dice usted? Ellos El pueden Estado tener acceso no a recursos existe, ilimitados. El Estado está vacío. No. Si no hacemos nada, podemos llegar a un Estado fallido. Por eso es que nosotros estamos haciendo, por eso es que hablamos de un crimen organizado transnacional, y por eso hablamos de la cooperación internacional en distintos medios, pero siempre respetando la soberanía, y sobre todo que las cosas aquí, las decisiones aquí a nivel, digamos, jerárquico, se toman desde los más altos mandos, presidente de la República, comando conjunto, y desde luego No se ha renunciado la soberanía. Jamás. Lo que se habla de las capacitaciones y todo esto es en un nivel táctico operativo, no de toma de decisiones. Por eso, entrenamientos, tecnologías, ayudar a entender cómo pueden ser mucho más eficientes. Recordemos que es la vida de nuestros policías, de nuestras fuerzas armadas, las que están en las calles. ¿Y usted tiene una lectura de por qué los sectores opositores se sienten intranquilos, nerviosos frente a esto que ustedes están haciendo? Porque obviamente son las personas que están detrás de ellos, las que lo financian, las que están obviamente sufriendo el embate de lo que estamos haciendo. Un año no pueden resistirnos, imagínense 4 años o un proyecto más largo. Por eso yo siempre le pido a los ecuatorianos que tenemos que decidir entre el hoy o que no haya mañana.
Y en materia de seguridad necesitamos sumar todos estos esfuerzos, porque lo que se puede venir es muchísimo peor de lo que hemos visto. Usted dice que ejemplos tenemos en Venezuela. No nos han vencido, dice usted. No nos hemos dejado ganar y no nos vamos a dejar ganar. Y nosotros estamos marcando, desde luego, arrinconándolo, y por eso vemos estos climas de inseguridad que necesitan, porque las economías criminales son tan diversas, ese monstruo es tan grande, que ya no pueden solamente con el narcoterrorismo, sino que necesitan ir, por ejemplo, a las vacunas, a la extorsión y demás. A la minería por eso, ilegal. A la minería ilegal, desde luego. Por eso la lucha en territorio. Pero da la sensación de que hay espacios en donde el Estado no está presente. Por ejemplo, ahora lo que le menciono, la minería. No, a ver, nosotros estamos Hay barrios, ministro, donde las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden no pueden ¿Usted entrar. tiene idea de la amplitud que tiene el territorio, Bueno, por ejemplo, en Loja, en la Amazonía? Pero no hay Estado. Pero por eso es la inteligencia. Y por eso se necesita también la cooperación internacional. Por eso necesitamos tener autoridades de control que no estén cooptadas para que hagan su trabajo. Tenemos el CONIM. Y ahí viene una fuerza de tarea. He estado este fin de semana, antes del fin de semana, el viernes, estuve en la Amazonía y allá nos decían, es necesario seguir metiendo no solamente la militarización, sino que vengamos con inteligencia, porque estas personas saben cómo moverse, saben cómo andar en medio de las selvas haciendo la minería ilegal. ¿Y esto tiene repercusión en el tema político electoral, ministro? Siempre lo va a tener. Siempre lo va a tener porque, como repito, son economías ilegales que estamos atacando. Y esas economías ilegales son las que tienen estos brazos políticos que se nutren mutuamente. Entonces, si usted ataca al uno, el otro sale a defenderlo y viceversa. Para mí nadie me quita, y lo que hemos visto. Otro ejemplo, A ver. lo del voto. La prohibición de la fotografía del voto. Lo analizamos con usted. Sí. ¿Qué es lo que decía el informe de la policía? Que necesariamente han verificado, no es que les han contado, no es que no han hecho una investigación, una verificación dentro de los procesos investigativos que tienen ellos, lleva a la conclusión de que en efecto han habido los grupos organizados delincuenciales, sobre todo en Guayaquil, metido miedo, terror y pánico para que voten en el nombre de ¿Cómo era el determinada tienda procedimiento? política. Una extorsión, Claro, para efectos de tener la foto del voto y un beneficio económico. el voto era la prueba de vida. Yo voté por Pepito, Así por es. Juanito. No, tú quieres seguir viviendo aquí o pagar una vacuna o que te soltemos a tu familiar, tú y tu familia, que muestren el voto. Así. Esa era la campaña de terror. Eso es contra lo que nosotros entramos. Entonces, por antonomía, volviendo al tema, lo que tenemos que hacer es ver quiénes estamos a favor de que no esté el voto vacunado y quiénes sí quieren que la fotografía del voto. Eso dice Ahora mucho. hay una noticia de que la presidenta del CNE, Diana Tamaí, dice que es posible que tengan que cambiarse los recintos electorales por las condiciones del clima y de la lluvia. Eso también hace pensar a la oposición de que eso pueda significar de alguna manera algún procedimiento extraño para mejorar las condiciones del voto. Yo no sé qué estructuras estarán tocando ahí los del CNE, no tengo esa información técnica, ellos sabrán, pero seguramente algunas estructuras ya turbias se deben estar tocando con estas decisiones porque saltan. Siempre que usted vea que les incomoda algo que se hace en transparencia es porque alguna cosa turbia tienen detrás. ¿La posibilidad del fraude está presente, ministro? Yo no voy a hablar de eso, no voy a ser irresponsable como lo hicieron los del bando contrario en hablar de eso para tratar de justificar algún tipo de golpe a la democracia. Lo que nosotros sí decimos es que se tiene que respetar y se tiene que luchar porque se respete la soberanía, la voluntad popular y la soberanía del ciudadano de poder expresarse al momento del voto. ¿Usted tiene una estructura para monitorear, para ver qué es lo que está ocurriendo el próximo domingo? Bueno, como Ministerio de Gobierno, no propiamente, obviamente, vemos las cosas que están pasando, pero esto es un tema más de campaña de lo que no se ocupa del movimiento. De lo que no se ocupa el gobierno. Nosotros no hacemos campaña, pero ciertamente ahí sí existe, se tiene que redoblar el control electoral. Y a mí me da pena hablar de esto y decir a los ecuatorianos que sea tan importante y que todos debamos hablar del control electoral, porque eso supone que hay una trampa. Entonces, que hay una trampa que se trata de robar los votos. Si hay gente que sabe ganar así, no somos nosotros. Es tan extraño todo esto porque yo coincido con usted, incluso la presencia de observadores internacionales resulta poco lógico en un país, en una república, en una estructura organizada, que sea necesario que vengan otros a darnos viendo. Creo que lo que se está jugando hoy el país es muy importante y creo que la democracia interesa en la comunidad europea, interesa en la Organización de Estados Americanos, interesa a la comunidad internacional. Y a mí me parece bien que vengan a ver eso de ahí, pero me interesa que no solamente vean las formas, sino que también se vea el fondo. Y yo he recibido con buenos ojos y nosotros hemos aplaudido la decisión del CNE para prohibir el voto vacunado. Y creo que las veedurías internacionales lo ven de esa manera porque no supone una restricción al escrutinio, sino más bien proteger el voto secreto. Y no entiendo por qué existen personas que eso no les parece, cuando de verdad lo que se tutela es la integridad y la democracia. Por eso el peligro, ¿no? ¿Tendrán exit poll? ¿El gobierno tendrá exit poll? No, yo creo que eso está regulado.
y ciertamente lo que sí vamos a estar atentos es que se respete la voluntad popular. ¿Se reconocerá la derrota? Nosotros siempre reconoceremos la democracia, no admitimos en este momento ningún tipo de resultado por adelantado, pero lo que sí vamos a estar pendiente y no nos vamos a confiar de nadie es que se respete la voluntad popular. Por lo delicado de esta pregunta voy a leer. Daniel Noboa es dueño de una empresa socia de exportadora vinculada al narcotráfico. Esto dice una publicación de la Diaria Mundo de Uruguay. Dios mío santo, a ver. Tratan de mezclar, tirar una cortina de humo sobre el presidente, los más de 75 años, que tiene su familia en los negocios, pretendiendo hacer que el conflicto que nosotros, y la cara que nosotros le ponemos al conflicto armado interno, y sobre todo al narcoterrorismo, ahora lo ensucie para tratar de tirar, digamos, una mancha sobre él. Eso no cabe. Las explicaciones que se deban dar en las cortes, esos lo han dado, y la justicia ahora, a propósito de lo que hablaban en el debate, entiendo que ya le han formulado cargos, o le van a formular cargos al responsable y no a la persona a la que la candidata le tiraba la culpa. Ok, ministro, tenemos que ir a otro segmento del programa. Tenemos previsto lo siguiente. Por favor, Belén. Fue apenas el lunes que el Banco Central publicó su último informe, en el que proyecta un crecimiento de la economía ecuatoriana superior al 2,5%. En este año, según el Central, la estimación está sustentada en un mayor consumo privado, mayor inversión pública y privada, ejecución de proyectos de estructura vial y energética y nuevos acuerdos comerciales. Si esta proyección se concreta, el país habrá salido de la recesión en la que cayó durante 2024 y el próximo gobierno tendrá al menos un alivio. No obstante, el desafío en esta materia va por el lado de la generación de empleo. Revisemos algunas cifras. El empleo adecuado, es decir, 40 horas semanales en donde se percibe al menos el salario básico y se tienen beneficios de ley, se ha mantenido en cifras preocupantes desde 2020. En ese año, el 30,8% de la población económicamente activa tenía un empleo formal. En 2021, la cifra subió a 33,9%. En 2022, 35,6%. En 2023, 35,8%. Y en 2024 bajó a 33,7%. Lo preocupante es que esta tasa no sube, pero la que sí incrementa es la del empleo informal. Así, en 2020 la tasa era de 51,6%, en 2021 50,6%, en 2022 53,4%, en 2023 55,7% y en 2024 alcanzó la cifra récord de 58%. En realidad, la más alta de los últimos 17 años. Quizás el tema de la economía, ministro, define con claridad la ideología. Si uno ve el debate que se produjo entre los dos candidatos, uno dice, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que propone el uno y qué es lo que propone el otro? Que finalmente hace que no haya para el votante ninguna diferencia. Bueno, yo lo que creo es que el presidente ha sido claro todo el año pasado. Nadie puede ocultar las dificultades que tuvimos, sobre todo al final del último semestre, por el tema de la crisis energética. Tuvimos que tomar medidas extremas y el gobierno lo tiene bastante claro. Sin embargo, en materia fiscal, en materia económica, las cosas se hicieron bastante bien. Pudimos salvar el encaje, digamos, las reservas internacionales para sostener la dolarización. Eso es sostener y eso es cuidar la dolarización con hechos. Y hemos visto cómo inclusive hay un despertar en ventas, hay un despertar en exportaciones y demás. Yo creo que las señales de hoy, del 2025, que están haciendo ver que la disciplina fiscal que tuvimos en 2024 es sin duda esperanzador, pero seguimos teniendo nuestro problema de seguridad. Entonces, ambas cosas una entorpece la otra. Sí, el gobierno inició su gestión con dificultades enormes en la economía, no tenía para pagar sueldos, no tenía pagamos sueldos, un atraso enorme con los proveedores, con los municipios, con los alcaldes, pero ahora con las nuevamente prefecturas. Tenemos atrasos, no, los señor. municipios, las prefecturas se quejan. A ver, hay que entender, nosotros llegamos acá y hemos pagado cerca de 4.000 millones de dólares en el último año, en los últimos 15 meses. 800 de esos millones de dólares aproximadamente se debían a deudas que habían de gobiernos anteriores. Nosotros hemos ido acercando esa brecha y hemos, con muchos municipios, con muchas prefecturas, llegando a un límite. Ahora inclusive 54 millones de dólares se ha dispuesto que se paguen a los municipios, digamos, más pequeños para atender las crisis del temporal, adicional al tema. Entonces hemos hecho algunos pagos. Eso significaba también no haber pago para proveedores. Cuando llegamos ni siquiera había para pagar los sueldos. En pleno diciembre tener que pagar décimos. Todo eso se hizo con disciplina. Y en medio de todo eso tener que librar un conflicto armado interno que no es barato y
tratar de sobrellevar todo este peso que nos dejaron de un país. Pero para eso se subió el IVA, sí, para sí. eso se revisó el tema de los precios. Y por eso hoy de los estamos mucho combustibles. mejor, por eso estamos mucho mejor. Porque Pero no además no se tantos roba. estamos atrasados a los municipios. Con algunos, no con otros. Estamos priorizando porque también hay que verlo. Hay algunos municipios que se han dedicado a usar la plata para bailes, para fiestas, para chupas. Ahí tiene el ejemplo de Esmeraldas, entre otras cosas, u otros para hacer campañas soterradamente. Entonces, hay unos que prefieren priorizar el dinero para pagarle a sus amigos en contrataciones y otros que se invierten en obra. Vea, con los alcaldes yo los he visto en territorio. Yo he visto alcaldes trepados encima de maquinaria, con las botas puestas, majando lodo, trabajando a favor de sus mandantes. Y esos alcaldes no buscan excusas, siempre estiran la mano porque desde luego necesitan y nosotros le damos la mano. Con los alcaldes que trabajan, nosotros trabajamos. Excelentes relaciones con la AME. Me reúno cada vez que voy a territorio con ellos y ahí estamos siempre avanzando. Entonces, hay unos que ponen excusas, hay otros que trabajan. Excusas, Aquiles Álvarez. Bueno, yo creo que él tiene una agenda política bastante clara y él tiene asuntos con la justicia que tiene que atender desde luego. Pero yo creo que es uno de los que siente que cuando este gobierno camina, necesariamente las cosas en su orden no se ponen bien. Entonces, él tiene que rendirle cuentas al país de por qué está haciendo o va a ser vinculado por temas de delitos relacionados con tráficos de combustibles. Eso es bastante grave. Entonces, como nosotros estamos en una agenda de no pactar con la impunidad, con una agenda de seguir desmantelando las mafias y la corrupción, obviamente pues van a decir cualquier cosa de nosotros, inclusive a través de lo económico. Ya que estamos en el segmento de economía, ministro, ¿hay probabilidad de que la dolarización se debilite, incluso pensando en las decisiones de Trump en los Estados Unidos, en las condiciones económicas, que no vengan inversiones, que no podamos sacar productos, en fin? ¿Es posible que eso ocurra? Con Luisa te desdolariza, sí. Con Daniel Noboa, no. Definitivamente nosotros hemos hecho todo y seguiremos haciendo todo para fortalecer el dólar, para que el dólar sea la única moneda de curso legal. ¿Y Ecuadólares, por ejemplo? No, eso no. ¿Un dólar paralelo? Eso es una fantasía perversa que tienen algunos simplemente para emitir papelitos, para devaluar, para tratar de solventar el problema económico a través de otras maneras que no son rentables. Y el país lo tiene claro, no queremos llegar a ser como Venezuela, no queremos tener un Rafaelito o una moneda de 25 centavos, un patiñito, no queremos nada de eso, queremos seguir teniendo el dólar. Y en eso nosotros hacemos claro, Estados Unidos con el presidente Trump, y nosotros somos muy respetuosos de eso, tienen las políticas internas, las políticas arancelarias que deben de tener, han empezado a aplicarlas. Esa fue una de las razones, una de las grandes conversaciones del presidente, entiendo, durante su conversación que ha tenido con el presidente Trump en días pasados. Y lo que nosotros vemos es que, obviamente, cuando algo le va a impactar a la primera potencia mundial, a nuestro primer socio comercial, al país que tenemos, del cual tenemos nuestra moneda, y además que es nuestro aliado en materia de seguridad, desde luego nos importa. Pero si Estados Unidos estornuda, imagínese el resto del planeta. Nos da gripe. Ministro, ¿qué ocurrió en esa conversación en la Florida, en la residencia de Trump? Le hago esta pregunta porque la población lo que aspiraba es justamente un trato especial frente al tema arancelario y no hemos tenido un trato especial. Yo creo que sí. En la víspera de un balotaje, usted no puede esperar que exista una visita oficial o que exista una foto oficial por parte de un gobierno como los Estados Unidos. Pero creo que el formato de la reunión y sobre todo el hecho de que se hayan podido reunir, de que el presidente Noboa tenga esas relaciones tan estrechas y pueda acceder a conversar fluidamente con el presidente Trump, nos da cuenta de que, como siempre el Ecuador ha querido tener buenas relaciones con ellos, nosotros las vamos a tener y las vamos a seguir teniendo. Y claramente ellos saben con quiénes se sientan a la mesa. Vea usted coincidencias en Pascuales, quizás. Ahí tiene usted ya que están procesando a Fito por 7 crímenes en los Estados Unidos. ¿Antes esto pasaba? No. ¿Deberían seguir pasando algunos de esos procesamientos? Sí. ¿De objetivos de alto valor narcomilitar? Sí. ¿De criminales políticos de cuello blanco? También. Todo eso se tiene que ver. Y con respecto al tema de los aranceles, pues bueno, han habido unos países que han tenido una situación mucho peor. Nosotros estamos siempre tratando por dar las mejores ventajas competitivas a favor de nuestros exportadores, repito, con nuestro primer socio comercial. Y yo creo que en el marco de las conversaciones venideras, todas esos van a ser temas de lo ministro, que se van a seguir las condiciones del Ecuador no son buenas. Ajá. No se ha resuelto el tema de la pobreza, no se ha resuelto el tema de las distancias en la economía entre unos y otros. Y hay quienes desde los sectores de oposición señalan que nosotros estamos peor que Venezuela. No, y imposible. Casi estamos al nivel de Haití. Eso es no conocer la historia, no conocer la geopolítica, definitivamente. O querer simplemente generar un pánico
económico para influenciar una tendencia política. Aquí hay que ver, ¿no? Cuando nosotros estamos buscando acercarnos a Estados Unidos, recordemos qué pasó cuando Ecuador estaba en la mesa, así de cerca de firmar un TLC. Así de cerca de firmar un TLC, los ecuatorianos no olvidan qué pasó y quiénes dijeron no. Quienes trataron con desdén, quienes expulsaron a un embajador de aquí de los Estados Unidos y quienes nos aislaron por tantos años de esa situación. Sin embargo, nos han acercado a gobiernos autocráticos, a gobiernos dictatoriales, a gobiernos totalitaristas. Lo vio usted que la misma candidata González admitió que lo reconocería como gobierno del señor Maduro y todo lo que eso supone en contra de la democracia, nosotros no. Entonces, yo creo que en los pasos económicos que nosotros estamos dando, ciertamente estamos avanzando, estamos aplicando, estamos generando un circulante en el Ecuador también. Este no es momento con estos temporales de empezar a construir carreteras, probablemente en algunos lugares sí, en otros no, pero sí inyectar dinero a la economía y eso es lo que estamos haciendo. Una de las preocupaciones que tienen los ecuatorianos frente al gobierno es la falta de gestión, ministro. Hay una cantidad de espacios en donde el gobierno no ha logrado resolver, por decirle cosas elementales, preocupación por los pasaportes, por las placas, por la atención en la medicina, por los espacios para que los chicos vayan a las escuelas. Ese es el problema de gestión que me parece que está fallando. ¿Y usted cree que en un año y medio todo eso se soluciona? Algo, dar demostración eso de que estamos avanzando. Por supuesto que sí. Mire, le puse el ejemplo hace un momento de Esmeraldas. Los primeros 15 días no se había logrado llegar ni a 100 personas cuando lo manejaba el alcalde de Quinindé. Llegamos nosotros y en los siguientes 15 días hemos llegado a 1.500 personas. ¿Eso es gestión? Por supuesto que es gestión. En materia educativa también estamos ya viendo unos temas con respecto a los maestros, dando nombramientos, haciendo unos temas de la evaluación de ellos. En Ban Ecuador, generando los créditos, pero también pasa, y esto hay que decirlo, que viene gente que supuestamente trabaja dentro de Ban Ecuador, que supuestamente está trabajando para que, por ejemplo, haya condonación de deudas, pero resulta que el día antes de las elecciones de la primera vuelta llamaban a meter el miedo de que iban a embargar, de que iban a cobrar. ¿Para qué? Para generar desde la misma institución ese miedo en contra del cambio y esa gestión de decir, bueno, antes estábamos mejor. Entonces, yo sí creo que en la depuración, hay mucho de lo que estamos haciendo. No podemos necesariamente sacar a todo el mundo de golpe, pero estamos trabajando en depurar de las personas porque hay gente, y lo debo decir, que lamentablemente no está viendo el bienestar del servicio, sino está viendo cómo se acomodan en distintas instituciones. Pero eso es una señal de debilidad, pues. No, si no logran depurar... Más bien yo creo que es una señal de fortaleza. Es porque más bien es una señal de fortaleza que nosotros no dejamos crecer eso y estamos depurando en Petroecuador, en todas las instituciones. Definitivamente, nosotros lo estamos viendo, pero esta es la época en donde empiezan a salir. Es más o menos como cuando llueve y salen grillos. Así, en la época electoral empiezan a salir todas estas personas que atentan contra la propia institucionalidad de los distintos ministerios, las distintas instituciones públicas, y nosotros lo que nos compete es seguir gestionando, y por eso los ministros estamos en las calles, cerciorándonos de que las cosas pasen. Ministro, ¿hay la posibilidad de perder las elecciones? ¿Ustedes tienen ese escenario? Nadie tiene las elecciones ganadas. Decir lo contrario sería ser un charlatán y sobre todo burlarme del sentimiento ciudadano que ha fincado su creencia en cómo quiere hacer el país. Lo que yo sí veo y lo que yo sí puedo decir es que estoy muy optimista de lo que veo en las calles, del sentimiento de los ecuatorianos valientes que se comprometen con el país a ir hacia nuevos días. Ahora, yo le he hecho esta pregunta frontal en el sentido de que podría ocurrir el próximo domingo, a esta misma hora, tensiones en las calles, dificultades en aceptar los resultados, por lo que parecería que están tan cercanos los dos candidatos. Mire, no será por nuestro lado. Yo creo que el país ha pasado ya muchas crisis. Yo creo que el país ha pasado muchos momentos difíciles durante el último año. Nos estábamos recuperando de una muerte cruzada, de un máximo nivel de inestabilidad o de falta de gobernanza. Querer sumar eso de ahí, por eso a mí me resulta muy irresponsable, como lo dije hace un momento, de tratar de hablar de fraudes o cosas aquí. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos con la voluntad popular y yo creo que tenemos que cuidarla así. Lo que sea que decidan los ciudadanos de bien y la voluntad que den, y nosotros confiamos en esa voluntad, se debe respetar. Bueno, eso es un síntoma de madurez política. Y hay un siguiente momento, si es que se gana, que hay que gobernar. ¿Hay espacios de gobernabilidad con esa asamblea? Nosotros gobernamos para todos los 18 millones de ecuatorianos, para los que piensan como nosotros y para los que piensan diferente. Ellos no son nuestros enemigos. Aquí nos han metido la cabeza y han querido alienar el pensamiento de la ciudadanía, haciendo creer que esto es un tema de una extrema derecha contra una izquierda. No, la izquierda es buena, pero la izquierda no es corrupta.
Y yo sí disiento a las personas que se identifican como personas de izquierda y que son unos verdaderos gángsters, que están con sentencias ejecutoriadas y que pretenden crear movimientos políticos que se subvencionan del dinero del narco. Eso no es izquierda, eso es corrupción. Nosotros lo que estamos en una postura media y nosotros sabemos hacer las cosas para todos los ecuatorianos. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Sus contendores son gángsters? Yo puedo decir que dentro de los contendores hay gángsters, hay mafiosos que tienen cuentas con la justicia pendientes, algunos sentencias, otros están en la roca y otros deberían estar en la cárcel del encuentro, desde luego.